Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, hoy en quinto vamos a trabajar con el cuadernillo 6, página 48. Los recursos naturales. La semana pasada estuvimos trabajando con mapas y diferentes proyectos en la escala mundial. También les explicamos qué son los biomas y los ambientes y cómo influyen las sociedades en ellos. Cerramos con la problemática de los castores introducidos en Tierra del Fuego y les pedimos que explicaran por qué concebimos a los ambientes como sociales e históricos. Retomando esa idea, podríamos decir que se trata de una relación entre elementos naturales y sociales a través del tiempo. Por ello, el ejemplo de los castores es una buena explicación de cómo las sociedades van alterando los procesos y elementos naturales de la mayoría de los ambientes, reconfigurando su aspecto en el largo plazo. Lo que acabamos de decir coincide con lo que ustedes escribieron en sus carpetas. Esta semana avanzaremos en los modos de intervención social de los ambientes a través del uso de los recursos naturales. La transformación creciente del medio natural hizo gran deterioro. En algunos casos, ha llevado a los estados a establecer un control de la explotación a través de leyes. Por un lado, como la ley de bosques que existe en Argentina desde el 2009, año en que se reglamentó, y también en zonas protegidas para preservar la diversidad de paisajes y especies animales y vegetales. Un ejemplo de estos lugares lo constituyen los parques nacionales. En Argentina, el primer parque nacional se creó en Patagonia en 1922. Miren, acá está la foto en el cuadernillo. El Parque Nacional de Tierra del Fuego. 1. Para responder con lo que saben. ¿Conocen algún parque nacional? ¿Qué importancia tendrá? Pueden pensar estas preguntas en familia o, si tienen la posibilidad, con otras compañeras y otros compañeros. Registren sus respuestas en sus carpetas o cuadernos. Bueno, ahora, a trabajar. Bueno, busquen la carpeta y ahí escriben si conocen algún parque nacional, y si no saben, le preguntan a alguien de la familia, ¿sí? Las sociedades aprovechan los elementos naturales y los transforman. ¿Qué recursos naturales conocen? Anoten sus respuestas en sus carpetas o cuadernos. ¿Qué son los recursos naturales? ¿Se acuerdan? Bueno, a anotar. Desde épocas remotas, las sociedades aprovecharon los elementos de la naturaleza del medio en que vivían. Los ríos se utilizaban para el traslado de objetos o para regar los cultivos. Los árboles para obtener madera y construir, cocinar o para refugio. A través del tiempo, para la subsistencia y en distintas escalas, las personas transformaron en recursos aquellos elementos de la naturaleza que en un momento particular les sirven para satisfacer una necesidad, utilizando la tecnología disponible. Si entendemos a los ambientes como resultantes del uso que la sociedad hizo de ciertas condiciones naturales en el pasado y el que hacen en el presente, es evidente revisar el proceso de modificación de los ambientes en función de la utilización de recursos disponibles. Retomando la pregunta anterior, ¿qué recursos naturales anotaron? Seguramente escribieron varios vinculados a la naturaleza, que en algún momento la sociedad transformó en recursos. ¿Cuándo? En el momento en que las sociedades recurrieron a ellos para producir bienes como alimento, vestimenta, materiales de construcción. Por lo tanto, muchos de los actuales recursos seguramente no fueron en todas las épocas ni para todas las sociedades. Cuando se extraen los recursos para ser utilizados en actividades económicas, estos se transforman en materias primas. Por ejemplo, el cuero de los animales, que luego se transforma en algún bien de consumo, como calzado, carteras o abrigos. Se llaman recursos naturales porque su generación inicial depende de la naturaleza
aunque su utilización requiere la valoración económica y cultural para llegar a ser un recurso. El petróleo como recurso natural histórico. Hace 6.000 años, los babilonios usaban el petróleo para pegar ladrillos y piedras, los egipcios para engrasar pieles y árboles, y los hebreos con fines medicinales. A mediados del siglo XIX se descubrieron algunos derivados de él: el asfalto para la construcción de caminos, la parafina para la fabricación de velas de iluminación y el querosén para calefacción. El petróleo es un ejemplo de un recurso que debió esperar mucho tiempo para que se advirtieran las ventajas de su uso como recurso energético y se desarrolla la tecnología necesaria para usarlo en mayor escala. A partir de allí, el petróleo se transformó en un recurso de gran importancia mundial. Hoy en día, casi todos los vehículos y motores funcionan con derivados del petróleo, por ejemplo, la nafta. Y acá tienen la fotito de un pozo petrolero. Tres. ¿Cuántos usos tuvo el petróleo a través del tiempo? Y ahora pueden pensar estas preguntas con quienes lo acompañan en sus casas y responderlas en sus carpetas o cuadernos. ¿Sí? Bueno, el suelo como recurso natural. Es probable que cuando respondieron la pregunta sobre los recursos naturales que conocen, no hayan considerado al suelo como uno de estos. Y esto se debe a que muy pocas veces lo pensamos así. Si bien se trata de la capa de materiales que se encuentra en la superficie terrestre, desde la invención de la agricultura hace unos 12.000 años, el ser humano ha influido en el suelo, en muchos casos de manera negativa, transformando tierras fértiles y cubiertas de vegetación en verdaderos desiertos. En otros casos, se han desarrollado técnicas orientadas a optimizar el uso del suelo como recurso. Un buen ejemplo de ello son las terrazas de cultivo. En ellas, para evitar el agotamiento del suelo, se efectúan rotaciones de cultivo y para mejorar su fertilidad se suministran fertilizantes y abonos naturales. A lo largo de la historia de las sociedades, el suelo se constituyó en el recurso natural que permitió la producción de alimentos y fibras, la cría de ganado y la explotación forestal. En la actualidad, no todos los suelos se cuidan equilibradamente como el de las terrazas. A veces la tecnología empleada para optimizar su rendimiento también actúa negativamente sobre él. Por ejemplo, los agroquímicos o fumigaciones. En el cuaderno 5 les contamos cómo los incas practicaban la agricultura en terrazas. ¿Lo recuerdan? Esta práctica se sigue preservando en el terreno inca y también en muchos lugares del mundo. En el siguiente mapa les mostramos en qué países se sigue utilizando esta técnica. Bueno, y acá está, ¿ven? Las terrazas y el mapita. La ventaja de esta técnica, que data de muchos años, es que los andenes resultan muy eficaces para distribuir el agua por las laderas, con menor riesgo a la helada y mayor exposición al sol. Además, puede controlar el escurrimiento del agua con un buen drenaje y mejorando la aireación del suelo. Así, en un medio adverso para la agricultura, como lo es la pendiente pronunciada, se puede obtener buenos resultados. A modo de cierre, las y los invitamos a que revisen lo que aprendimos en este cuaderno y que escriban un pequeño fragmento en sus carpetas o cuaderno en el que nombren los conceptos más relevantes que usamos en geografía a lo largo de esta semana. Les damos algunos como pistas: territorios, países, mapas políticos, mapas temáticos, proyecciones mundiales, biomas, ambientes y recursos naturales. Si pueden, compartan su escrito con otras y otros compañeros.
Complétenlo o armen un texto colectivo. Bueno, esto es todo por hoy para quinto. Estoy esperando que me manden sus mensajitos con las producciones terminadas. Un besito.